Good evening, everybody. It is so good to be back with you all. Buenas noches para todos, es tan bueno poder estar con todos ustedes. And today I have as my interpreter a beloved friend, David Ortigosa from Paraguay. Hoy me está ayudando para hacer la traducción un amado hermano llamado David Ortigosa, A great servant of God. un gran siervo de Dios. And so we are doing this bilingual. I think it's the first time we do this bilingual. So I'm very, very encouraged for this. Vamos a hacer esto en forma bilingüe, creo que es la primera vez que lo estamos haciendo, así que estoy muy alentada por eso. And I pray that what the Lord is going to be doing during these sessions will truly transform you. Y yo oro para que lo que el Señor está haciendo durante estas sesiones verdaderamente le transforme. So this is a class on the foundations of the government of light. Este es una clase sobre los fundamentos del gobierno de la luz. And when we speak about foundations, we think about something simple that we all know. Cuando hablamos de fundamentos, estamos pensando de algo muy sencillo que todos conocemos. Yet we're going to see how bad we have run astray from the true foundations of the light. Sin embargo, vamos a ver cuán lejos nos hemos apartado verdaderamente del verdadero fundamento de la luz. So let us pray. Así que oremos. Father in heaven, Padre Celestial, we thank you for your presence. te agradecemos por tu presencia. We thank you, Jesus, for you are the light Te agradecemos, Jesús, porque tú eres la luz, of the Father, la luz del Padre, the light that is expressed by the Holy Spirit. la luz expresada por el Espíritu Santo. You are the King, Jesus. Eres el Rey Jesús. Yours is the government of light. Tuyo es el gobierno de la luz. And we ask you to manifest in light during these sessions, Te pedimos que te manifiestes en luz durante estas sesiones, that we can experience your light. que podamos experimentar tu luz. I even called your angelical hosts, Aún llamo a las huestes angelicales, the true angels of light, los verdaderos ángeles de luz, to shine in every person's house, que empiecen a resplandecer en cada hogar, that your word will come directly from heaven que tu palabra venga directamente desde el cielo and will pierce the hearts with your light. y que pueda penetrar los corazones con tu luz. So let us get rid of any kind of burden, tribulation, or anything that can affect what you're about to experience. Nos quitamos toda carga, toda tribulación, todo aquello que pueda afectar lo que tú quieras darnos hoy. And we worship you today, Lord. Y te adoramos hoy. Let us take a moment to worship the Lord. Tomemos unos momentos adorando al Señor. Breathe His Spirit. Puedes inhalar su espíritu, respirar su espíritu. Yes,
Amén. Amén. Glory be to you, Lord. La gloria sea siempre para el Señor. So let's open the Bible in the first epistle of John. Vamos a abrir nuestras Biblias en la primera epístola de San Juan. And in verse 5, chapter 1, En el capítulo 1, versículo 5, John is saying, "This is the message which we have heard from him and declared to you, este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos. that God is light and in him is no darkness at all. Dios es luz y no hay ninguna tiniebla en él. If we say that we have fellowship with him and walk in darkness, we lie and do not practice the truth. Si decimos que tenemos comunión con él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. But if we walk in the light as he is the light, we have fellowship with one another. Pero si andamos en luz, como él está en luz, tenemos comunión unos con otros. And the blood of Jesus Christ, his Son, cleanses us from all sin. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. So here we start to see the essence of the message of light. Aquí empezamos a ver la esencia del mensaje de la luz. God is light Dios es luz and has nothing of darkness in him. y no hay ninguna tinieblas en él. So as we advance in this study, we have to understand what this light really means. Y a medida que vamos avanzando en este estudio, tenemos que entender qué verdaderamente significa esta luz. Because here John is mentioning that if we walk in darkness, we are not practicing the truth. Porque acá Juan está mencionando que si nosotros andamos en tinieblas, no estamos practicando la verdad. Then the practice of the truth is related to him being light. Entonces quiere decir que la práctica de la verdad está relacionado con él ser la luz. Amen. Amen. So Jesus did not come to bring a full amount of commandments and new rules and a lot of things that we could do. Jesús no vino a llenarnos otra vez de leyes y mandamientos y cosas buenas que teníamos que hacer. He came to bring us the dimension of his Father. Él vino a traernos la dimensión de su Padre. He came to bring us everything the Father is. Él vino a traernos todo lo que el Padre es. He came to bring us his kingdom. Él vino a traernos su reino. His kingdom is the rulership of the Father. Su reino es el gobierno del Padre. And the kingdom of God Y el reino de Dios looks so much different than this world system that we have on the earth. el reino de Dios se ve tan diferente a este sistema en el cual estamos habituados a vivir en la tierra. The kingdom of God is an invisible dimension that Jesus brought with him. El reino de Dios es una dimensión invisible que Jesús trajo con él. When Jesus came to the earth was filled with darkness. Cuando Jesús vino a la tierra estaba llena de oscuridad. The government of Satan was at its peak. El gobierno de Satanás estaba en su punto más alto. So he did not come just to give us new rules. Así que Él no solamente vino a traernos reglas nuevas para seguir. No nos vino a traer reglas nuevas. Sí. He came to bring us a complete different understanding and dimension of who he Él is. vino a traernos una dimensión completamente diferente y un entendimiento completamente diferente de quién Él es. And the reality of the light is what can transform the natural world. Y la realidad de la luz es aquello que puede transformar el mundo natural. And we see this in the natural. When we turn on the light, Y esto lo podemos ver en lo natural. Cuando se prende la luz, we can see. podemos ver. And everything is transformed because light is there. Y todo empieza a ser transformado porque la luz está ahí. Everything that didn't have a form, everything that was obscure and we couldn't see precisely, is completely transformed when the light is there. Todo aquello que estaba oscuro, en oscuridad, que no se podía ver claramente, empieza a ser claro porque la luz está ahí. The same is true when the sun rises in the early morning. Lo mismo es cierto cuando el sol sale muy temprano en la mañana.
Everything is sleeping in the night. Todo está dormido por la noche. You see, all the vegetation is sleeping, all the animals are sleeping, most of the righteous people are sleeping. La vegetación, los animales, la mayoría de los justos están todos dormidos durante la noche. But when the sun starts to rise, Pero cuando el sol comienza a salir a la mañana, everything changes. todo cambia. There are new sounds. Hay nuevos sonidos. There is a worship on the earth that like everything wakes up to worship the Lord. Como que todo se levanta, se despierta para adorar al Señor. And this teaches how the light has a direct effect on everything he touches. Y esto nos enseña que la luz tiene un efecto directo en todo lo que toca. So the light is a dimension that transforms and determines everything that happens on the world. Entonces la luz es una dimensión que transforma y marca todo lo que va a pasar en la tierra. Today we're living an era where the world is really entering or has been entering in really deep darkness. Hoy estamos viviendo una era donde el mundo está entrando y va entrando en una profunda oscuridad. An era of terror, Una era de terror. an era of lack of moral, Una era donde hay falta de moral. an era where there's no respect for one another, Era donde la gente no se respeta uno al otro. and even an era where the church needs so much to be transformed by God. Una era donde la iglesia tanto necesita ser transformada por Dios. And for this we need the light, Y para eso se necesita la luz. because if we are truly the light, Porque si nosotros somos verdaderamente la luz, not as a concept, no como un concepto, because most of people learn concepts from the Bible, porque la mayoría de las personas aprenden solamente conceptos de la Biblia. because it's very easy to say, oh, Jesus said that we are the light, and we are the light. Es muy That's the fácil, truth. es muy fácil decir, Jesús dijo, ustedes son la luz, entonces yo soy la luz. Esa es la verdad. But the truth is that the Christianity has multiplied and multiplied everywhere in our nations. Pero la verdad es que la cristiandad se ha multiplicado y se ha multiplicado mucho en nuestras naciones, But instead of seeing more light, there is more darkness in the nations. pero en vez de ver más luz, vemos más oscuridad en las naciones. So something we need to understand that we have not yet understood. Entonces quiere decir que hay algo que tenemos que entender que aún no hemos entendido. So it is like Jesus came and brought with him the whole consciousness of the Father. Es como que Jesús vino y Él trajo con Él toda la conciencia del Padre. A realm of everything the Father is. Un ámbito donde de todo lo que el Padre es. And everything the Father is completely different than what the world looks like. Lo que el Padre es completamente diferente a lo que el mundo se ve. And I want to quote my beloved Emerson Y voy a citar a mi esposo amado Emerson, and how he represents the world as the consciousness of the people. como él habla y representa al mundo como la conciencia de las personas, The way people think, la manera que las personas pensamos o piensan. that is the world, Ese es el mundo. versus the earth, which is the planet made of dust and Vers- mountains and trees and whatever. Versus la tierra, que es el planeta, la tierra, los árboles, los montes, los ríos. So when Jesus came, he came as the light of the Father, Cuando Jesús vino, Él vino como la luz del Padre and he entered this realm of dark consciousness of the people. y Él entró en este ámbito de la conciencia oscura de las personas With a gospel that was meant to transform this darkness. con un evangelio que fue hecho para transformar estas tinieblas. That's why he loved the world. Por eso es que se dice que Él amó al mundo. He loved the people with their consciousness Él amó a las personas con sus conciencias in order to transform them into light bulbs. para poder transformarlas en bombillos de luz, en focos de luz. So here it's very important to make the difference between being in the world Acá es importante entonces marcar bien la diferencia entre estar en el mundo
and here in English is complicated, rather you are of the world, like Jesus says, I am of the world, I am not of the world, but I am in the world. En inglés es un poco complicado decirlo, pero es estoy en el mundo, pero no soy del mundo. Amen. So Jesus came as someone that was not of the world. Así que Jesús vino como alguien que no era del mundo, He was not from the consciousness of the o world. sea que él no era de la conciencia del mundo, Amen. Amen. But yet he was among us. pero él estaba entre nosotros. That's what he says, the kingdom of God is among you. Por eso él dijo, el reino de los cielos está aquí, está entre ustedes. The consciousness of light and everything my Father is in your midst. La conciencia de la luz y todo lo que mi Padre es está en medio de ustedes, Because I am the light. porque yo soy la luz. Amen. Amén. So in his kingdom, Entonces en su reino, it was very interesting how when he sent his disciples, he says, wherever you go, say shalom. es muy interesante como él le dijo a sus discípulos cuando los enviaba, le dijo, donde vayan digan paz, shalom, Because it is the peace of the kingdom, the doorway to enter this dimension of light. porque es la paz del reino, la puerta para entrar a esta dimensión de la luz. In our worlds, En nuestros mundos que creamos, in our worlds that we create by what we believe, en nuestros mundos que nosotros creamos por lo que creemos, amen, amén, normally we don't have peace. normalmente no tenemos paz. All of you that were watching the Emerson's classes in the last weeks, Todos los que pudieron ser parte y ver las clases que dio Emerson las semanas pasadas, he was talking about the level of stress this society is living él in. estuvo mencionando el nivel de estrés en el que la sociedad está sumida hoy en día. And no other society has been in so much stress as this society. No hubo sociedad en la historia del hombre que haya pasado tanto estrés como el que está pasando esta sociedad. So we live in a society of stress, Vivimos en una sociedad estresada, in a society of fear of death, en una sociedad que teme a la muerte, in a society of terror, una sociedad de terror, in which everybody is trying to survive this darkness. en la cual todo el mundo está intentando sobrevivir a esta oscuridad. So Jesus came as the light Pero Jesús vino como la luz to change this realm in which we live. para cambiar ese ámbito en el cual nosotros estamos viviendo. And for that we need the principle of peace. Y para eso necesitamos el principio de la paz. He is the Prince of Peace. Él es el príncipe de paz. And the Father dwells in peace. Y el Padre habita en la paz. And peace opens up the realm of rest. Y esa paz abre el ámbito del reposo. So right now we are seeing how different it is, peace and rest versus stress and terror. Acá entonces podemos ver la diferencia que hay entre la paz y el reposo y el estrés y el terror. So Jesus is talking, and the Holy Spirit is talking, and the truth is talking to us. Entonces Jesús nos está hablando, el Espíritu Santo nos está hablando y la verdad nos está hablando a nosotros. That is so important that we make a stop, Que es tan importante que podamos hacer un alto. because the world that we have created Porque el mundo que nosotros hemos creado, by what we believe, por lo que nosotros creemos, amen, is taking us in levels of restlessness. nos está llevando a niveles de falta de reposo tremendos. So if we live in the stress, we're not living in the kingdom. Si nosotros estamos estresados y vivimos en estrés, no vivimos en el reino. I mean, we've been in ministry for 33 years. Hace 33 años que estamos 34 caminando. years. 34 años que estamos caminando en el ministerio ya. I mean, we know a lot of ministries. Conocemos muchos We ministerios. know how churches work. Sabemos cómo funcionan las congregaciones, las iglesias. And even we understand the level of stress that is in ministry. Y entendemos y hemos visto el nivel de estrés que hay en el ministerio. And this is against the principles of the light. Y esto está en contra de los principios de la luz. Jesus says, my yoke is easy to carry. Jesús dijo que mi yugo es fácil de llevar.
So why are we carrying so much stress in ministry? Entonces, ¿por qué nosotros estamos llevando tanta carga en el ministerio? And the more we carry this stress, the less effective we are. Y mientras más cargamos el estrés, menos efectivos somos. Because what's really the power to change everything is to bring the light of God into the world. Porque verdaderamente el poder para cambiar todo es poder traer la luz del Señor al mundo. Amen. So his kingdom, Así que su reino, he practiced so much entering into the presence of his Father. él practicó tanto el poder entrar a la presencia de su Padre. It was very important for him to separate himself and be in the presence of his Father. Para él fue muy importante siempre estar separado del mundo y estar en la presencia de su Padre todo el So tiempo. he will come down and operate and do miracles and talk to people and teach people. Él venía y él hacía milagros y enseñaba y hablaba a las personas. But the most important thing in Jesus was never to disconnect from this realm of peace and this realm of rest. Pero lo más importante en el ministerio de Jesús y en su vida fue nunca desconectarse del ámbito de paz y de reposo del Padre. And here is where all the joy of the universe dwells, Y aquí es donde habita todo el gozo del universo, where all the possibilities, the creative possibilities are there, donde están todas las posibilidades creativas para nosotros, where all the answers for everything that is going on this world system. donde están todas las respuestas de lo que está ocurriendo en el mundo. But if we are caught up in the world system, Pero si somos atrapados por el sistema del mundo, we can be doing ministry within the world system. podemos encontrarnos de desarrollar nuestro ministerio ahí, dentro del mundo. And this is not what Jesus came to do. Y eso no es lo que Jesús vino a hacer. And this is why it's so important that the Lord give us back the foundations of the government of light. Por eso es tan importante que el Señor nos devuelva el fundamento del gobierno de la luz. Because there's so many words that Jesus said Porque hay tantas palabras que Jesús dijo that for the church today they are no longer important. que para la iglesia de hoy ya ni siquiera tienen importancia. So we go into this, we want more and more and more revelation. Entramos en este tema de decir queremos más y más revelación. But we're missing out if we are not receiving that in the right realm. Pero vamos a perderlo todo si no estamos recibiendo eso en el ámbito correcto. And then we see people filled with revelations, Y después vemos personas que están llenas de revelación, but their lives, they're filled with stress, pero sus vidas siguen llenas de estrés. they're filled with sickness. Todavía están enfermos. Amen. And they're going through tremendous trials and tribulations Y aún pasan por tribulaciones y problemas muy tremendos. because the kingdom of God is not receiving revelations. Porque el reino de Dios no es recibir una revelación The solamente. kingdom of God is entering into this dimension of light. El reino de Dios es penetrar, es entrar en la dimensión de la luz. So if we can see it somehow, I see it like a parallel earth. Es como un mundo, una tierra paralela. It's like if in the midst of everything we do, Es como que en el medio de todo lo que estamos haciendo there is a parallel earth, hay una tierra paralela, which is the kingdom of God. el cual es el reino de Dios. And in this parallel earth, Y en esta tierra, en este ámbito paralelo, if I walk in that parallel earth, si yo camino en ese mundo paralelo, I will be living in joy, voy a vivir en gozo, in justice, en justicia, in righteousness. en rectitud. I will discover the riches of His glory. Voy a descubrir las riquezas de su gloria. So the Lord is focusing our attention in who we are in Him. Entonces el Señor nos enfoca nuestra atención en quiénes somos en Él. Now, I want you to understand something from a very deep point of view, Ahora quiero que entiendan algo desde un punto de vista muy profundo. and I believe the Bible is worthy to be believed. Yo creo que la Biblia es digna de ser creída. We are very privileged to have a book of heaven, Somos muy privilegiados de tener un libro celestial. and everything that is written here Y todo lo que está escrito aquí
we need to believe it. Debemos creerlo. And the Lord wants us to really be born in the truth of His kingdom. El Señor quiere verdaderamente que nazcamos, que podamos nacer en la verdad de su reino. There is a verse that says that we have been born by the truth. Hay un verso que dice que nosotros hemos sido nacidos, dados a luz por la verdad. Let me see where it is. Yeah, it's in James 1:18. En Santiago 1:18 It says, of His own will, Él He de su brought us voluntad, forth nos hizo nacer by the word of truth, por la palabra de verdad, that we might be a kind of first fruits of His creatures. para que seamos primicias de sus criaturas. So, by His own will, He made us come forth. Entonces, por su propia voluntad, Él nos hizo nacer. In other words, He made us be born by the truth. Quiere decir que Él nos hizo nacer por la verdad. So, if we're talking about being born again people, Si estamos hablando de ser gente nacida de nuevo, the truth is the seed that gives us entrance into His kingdom. la verdad viene a ser la semilla que nos da entrada a su reino. And that's why we read in 1 John that if we walk in darkness, we don't practice the truth and we lie to ourselves. Entonces fue por eso que leímos en Juan, que dice que si andamos en oscuridad, no andamos en la luz, No practicamos la verdad. Amen. So, if we are born of the truth, we have to practice the truth. Si estamos nacidos de la verdad, entonces practicamos la verdad. So, we have to move from receiving concepts in our minds, in our hearts, Nos tenemos que mover de simplemente recibir conceptos en nuestro corazón y nuestra mente, to truly be transformed into a generation that produces light. a ser transformados en una generación que verdaderamente produce la luz. And the light is the truth. Y la luz es la verdad. In 1 John 5 and 6, En primera de Juan capítulo 5 y 6, 5 versículo 6, primera de Juan 5, versículo 6. Capítulo 5, versículo 6. it says, this is he who came by water and blood, Dice, este es Jesucristo que vino mediante agua y sangre. Jesus Christ. Jesucristo. Not only by water, but by water and blood. No mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. And it's the Spirit who bears witness, Y es el Espíritu el que da testimonio, because the Spirit is the truth. porque el Espíritu es la verdad. In English it says the Spirit is truth, but the original says the Spirit is the truth. Él dice, el Espíritu es verdad, pero el original dice, es la verdad. So if God is light Si Dios es luz and the Spirit is truth, y el Espíritu es la verdad, light is truth, la luz es la verdad, versus darkness, which is the kingdom of lies. versus la oscuridad, que es el reino de la mentira. Now, as I say, I believe this is the most glorious book we can ever have. Como dije, este es uno de los libros, es el libro más glorioso que podamos tener. But there are books that are around the Bible Pero hay libros que también están en torno a la palabra, that are mentioned in the Bible, que también son mencionados en la palabra, en la and Biblia. because of the way it was encompassed to become the Bible, they left them out. Pero a causa de la manera en que fueron recabados todos los libros para volverse la escritura, la Biblia, dejaron fuera estos libros. One of them is the book of Enoch. Uno de ellos, por ejemplo, es el libro de Enoch. Even Jesus mentions the book of Enoch. Aún Jesús menciona el libro de Enoch. The Bible mentions the book of Jasher. La Biblia, por ejemplo, también menciona el libro de Jaser. We read about Melchizedek, and there is a book of Melchizedek. Leemos sobre Melquisedec
Y también hay un libro de Melquisedec. So, and there have been very, very deep studies in these apocrypha books. Y en estos libros que se llaman apócrifos hay estudios muy profundos también. By very, very serious theologians. Teólogos muy serios que hicieron estudios muy profundos de estos libros. So we have the Spirit of truth in us. Nosotros tenemos el Espíritu de verdad en nosotros. And with the Spirit of truth, we can read those books Y con el Espíritu de la verdad, nosotros podemos acercarnos y leer esos libros that are not in opposition to the Bible, que no están en oposición con la Biblia, but in certain ways they give us light to understand certain scriptures. pero en alguna forma también nos dan luz para entender otros pasajes de la Biblia. So I want you to understand something that really touched my heart when I read the book of Melchizedek. Yo quiero que entiendan algo que realmente tocó mi corazón cuando leí el libro de Melquisedec. And in the book of Melchizedek is one of the few books that speaks about what God created in his kingdom before he created the universe. El libro de Melquisedec es uno de los pocos libros que menciona lo que el Señor creó en su reino antes de crear la tierra visible. So we can have a glimpse of how that looked before the earth was created and the world was created. Entonces podemos tener un vistazo o una mirada de lo que era ese mundo antes de que la tierra fuera creada. So before God created anything that is material, Así que antes que Dios creara nada que es material, he created his kingdom. Él creó su reino. He created his holy mountain. Él creó su monte santo. He created Eden in heaven. Creó Edén en los cielos. He created a world that was so beautiful and filled with his light. Creó un mundo que era tan hermoso y tan lleno de su luz. And he created all the hosts of heaven Y Él creó todas las huestes celestiales to live with him and to be his sons as well. para vivir con Él y para ser también sus hijos. And in the midst of this glorious kingdom, Y en el medio de este reino tan glorioso, the angels were watching a tiny little dot of darkness. y los ángeles estaban viendo un pequeño punto negro de oscuridad. And they asked the Father, what is that point of darkness? Y ellos le preguntaron al Padre qué era ese pequeño punto de oscuridad. And he says, I want you to love me because of your free will. Y Él dice, yo quiero que ustedes me amen por causa de su libre albedrío. So I created a place that is an alternative place to my kingdom. Así que yo creé un lugar que es un lugar alternativo a mi reino, That is called the kingdom of que darkness. se llama reino de oscuridad. And I want you to see it with me. Y quiero que lo vean conmigo. And I am making a paraphrasis of the book of Melchizedek. Estoy haciendo una paráfrasis del libro de Melquisedec. The Bible also speaks that he created darkness. La Biblia también habla de que las tinieblas fueron creadas por Él. Amen. Amén. So this is not in opposition or something weird. Is along with the Bible. Esto va de la mano con la Biblia, no está en oposición. So he came with all his angels and showed him this place of darkness and void and really a terrible place. Así que Él se acercó con todos sus ángeles y les mostró este terrible lugar oscuro de vacío. And I'm going to read a quote in the book of Enoch first. Y voy a leer una cita, una porción del libro de Enoch primero. In chapter 21 of the book of Enoch, En el capítulo 21 del libro de Enoch, he says, Then I made a circuit to a place in which nothing was completed. después volví hasta donde todo era caótico. O dice en inglés, un lugar donde nada estaba completo. So here it's very important, a place where nothing was completed. Es muy importante, un lugar donde nada estaba completo. Because the kingdom of God is wholeness, Porque el reino de Dios es plenitud. is everything that is completed, Todo está completo en el reino. is the totality. Es la totalidad. In Greek, we call it the pleroma of God, En griego se dice el pleroma de Dios. the total wholeness of God itself, La himself. total plenitud de Dios mismo. So Enoch is coming to this place where nothing was completed. Así que Enoch llegó a este lugar donde nada es completo. And there, he says, I beheld neither the tremendous workmanship of an exalted heaven,
Y dice, y allá vi algo horrible. No vi ni el cielo en lo alto, ni la tierra firme, nor of an established earth, but a desolate spot. ni la tierra firme fundamentada, sino vi un sitio uniforme y terrible. Informe y terrible. A desolate spot, prepared and terrific. Vi un lugar, sí, informe y terrible. There too I beheld 7 stars of heaven bound in it together, Vi allí 7 estrellas del cielo encadenadas, like great mountains and like a blazing fire. que parecían grandes montañas ardiendo con fuego. So here we see Enoch is very interesting because the Lord showed him heaven and he showed him places that are unbelievable in the dimensions of God. Acá vemos a Enoch, porque a Enoch Dios le mostró cosas maravillosas del cielo y de las dimensiones de Dios. And it's one of the books where we can learn more about angels. Y es uno de los libros donde podemos aprender más sobre los ángeles. So if you have the opportunity to read the book of Enoch, I really exhort you to do it. Así que te animo a que puedas leer el libro de Enoch si tienes tiempo para hacerlo. So we started to see in the book now of Melchizedek, Así que ahora podemos ir al libro de Melquisedec. and we see also how this book of Melchizedek also shows the same thing that Enoch is mentioning. Y acá vemos que en el libro de Melquisedec se menciona algo muy parecido a lo que Enoch está mencionando en su libro. And that is what we read in Genesis 1, chapter 2. Y eso es lo que leemos en Génesis capítulo 1, versículo 2. When we read, the earth was voidless and without the form. Así It was void and formless. cuando vemos que la tierra estaba desordenada, vacía. Amen. So the Genesis also shows this place that was not round, Génesis también nos muestra un lugar que no necesariamente era circular, redondo, because it says without a form. porque no tenía forma, dice. So if it doesn't have a form, it was not round. Si no tenía forma, no era redondo. Amen. It was like a void. Era algo vacío. So the Lord takes his angels to see this place. Así que el Señor lleva a los ángeles a ver este lugar. And we were going to read in the History of the Universe, chapter 4. Y dice en la historia del universo, And this is where Lucifer starts to be attracted to the darkness. y este es el momento en el cual Lucifer empieza a ser atraído a esa oscuridad. So I'm going to read this, so pay attention. Voy a leer esto, así que presten atención. The king of the universe, who sees nothing can be hidden, sadly follow in his footsteps, descending the path that leads to death. El rey del universo, a los ojos de quien nada puede ser encubierto, acompañó con tristeza sus pasos en el camino descendente que lleva a la muerte. He was looking at Lucifer. Él estaba observando a Lucifer. At first, a little curiosity led Lucifer to approach that deep abyss. Al principio, una pequeña curiosidad llevó a Lucifer a aproximarse a aquel abismo profundo. Contemplating it, he began to wonder why I cannot understand your conundrum. Contemplándolo, comenzó a indagar el porqué de no poder comprender su enigma. And returning to his place of honor beside the throne, bowed himself to the divine king, beseeching him. Regresando a su lugar de honra, junto al trono, se postró ante el divino rey, suplicándole: Father, give me to know the secrets of darkness, like you reveal the light to me. Padre, dame a conocer los secretos de las tinieblas, así como me revelas la luz. Before the request of the beautiful angel, the eternal, expressive voice with sadness said, Ante la petición del hermoso ángel, el Eterno, con voz expresiva de tristeza, le dijo: My son, you were raised to the light that is the life. Hijo mío, fuiste creado para la luz que es la vida. So convinced that the Creator was not going to reveal the treasures of darkness, Lucifer decided to understand the puzzle by himself. Convenciéndose
de que el Creador no le revelaría los tesoros de las tinieblas, Lucifer decidió comprender por sí mismo este enigma. So here we see how this thought of darkness, this curiosity in Lucifer started to come inside of him. Acá podemos ver cómo esta curiosidad por las tinieblas, este pequeño pensamiento comenzó a entrar en Lucifer. He was the light bearer. Él era el portador de la luz. And this is very important Y esto es muy importante because his name of honor was the light bearer. porque su nombre de honor era portador de la luz. Yet the curiosity started to look for the secrets of darkness. Sin embargo, una curiosidad en él comenzó a buscar los secretos de las tinieblas. Then it says, Después dice, before creating the universe, Yahweh had already foreseen the possibility of a rebellion. antes de crear el universo, Dios ya había previsto la posibilidad de una rebelión. The risk of granting freedom to creatures was immense. El riesgo de conceder libertad a las criaturas era inmenso. But without this gift, life would be meaningless. Pero sin este don, la vida no tendría sentido. And then he said, yet, to continue the search of the meaning of darkness, Lucifer did not intend to leave the light. Y sigue diciendo, aunque proseguía en la búsqueda del sentido de las tinieblas, Lucifer no pretendía abandonar la luz. So I want you to see the character of Lucifer here. Aquí quiero que vean el carácter de Lucifer, el personaje de Lucifer. I don't want to leave the light. Yo no quiero salir de la luz. I don't want to leave my position by the throne. Yo no quiero dejar mi posición al lado del trono. I just want more knowledge. Yo solo quiero un poco más de conocimiento. I just want to know it all. Quiero saberlo todo. There's something that the king knows that I want to know. Hay algo que el rey sabe que yo también querría saber. And this is how iniquity entered his heart. Y así es como la iniquidad entró en su corazón. He was perfect in all his ways until iniquity was found in him. Perfecto eras en todos tus caminos hasta que iniquidad fue hallada en ti. So the key here to understand is, I want the realm of darkness, Aquí la llave para entender es, yo quiero el ámbito de las tinieblas, and I want to still be attached to the light. pero todavía quiero seguir unido a la luz. And this is exactly the same mindset that we see in most Christian people. Y esta es exactamente la misma mentalidad que vemos en la mayoría de los cristianos. Oh, we love the light. Amamos la luz. We want to be close to the light. Queremos estar cerca de la luz. But there is an attraction in the system of the world. Pero hay una atracción también al sistema de este mundo. There are mysteries there. Hay misterios ahí. There is a whole structure, how it operates, that we have been formed in that. Hay toda una estructura de cómo opera en la cual nosotros mismos hemos sido formados. Amen? So let's see what happens. Veamos qué ocurre. So he's getting really attracted to the darkness. Así que él está siendo atraído a la oscuridad. And he says Y dice that Lucifer was trying to reach. to tolerate the dark. He was striving to achieve a combination of these parts. Él se esforzaba por llegar a una combinación entre las partes. So pay attention here. Presten atención. This is the character of Satan. Este es el carácter de Satanás. He was striving to achieve a combination of these parts. Él se esforzaba por llegar a una combinación entre estas partes. In the realm of the eternal, coexisted separately. Partes que en el reino del Eterno coexisten separadas. Finally, with a feeling of elation, devised a deceptive theory that aimed to present the universe as a new system of government. Finalmente, con un sentimiento de exaltación, concibió una teoría engañosa que pretendía presentar al universo como un nuevo sistema de gobierno, That was different to the one of the eternal. diferente al gobierno del Eterno. And he called this theory the knowledge of good and evil. Y él denominó a su teoría la ciencia del bien y del mal, And this was structured by logic. estructurada en la lógica. The science of good and evil has proved attractive to Lucifer. La ciencia del bien y del mal
se vio muy atractiva a los ojos de Lucifer, like unveiling a sense of life superior to that offered by the Creator, pareciendo descorrer un sentido de vida superior a aquel ofrecido por el Creador, whose kingdom enabled only to the experimental knowledge of good. cuyo reino posibilitaba solamente el conocimiento experimental del bien. In this new system, there will be a balance between good and evil, En este nuevo sistema habría un equilibrio entre el bien y el mal, between love and selfishness, entre el amor y el egoísmo, between light and darkness. entre luz y tinieblas. And then, Wow. so this is interesting Esto es muy interesante, because he created this theory of good and evil, the science of good and evil. porque él creó esta teoría de la ciencia del bien y del mal. And it was very, very attractive. I mean, you read, I'm not going to read everything, but it was the way he presented it to the other angels was very attractive. And that's how he made the third part of the angels fall with him. Fue muy atractiva esta teoría que él creó cuando se la presentó a todos los ángeles. No voy a leer todo acá, pero todo lo que, como se los expuso a los ángeles, esta es la manera por la cual después un tercio de los ángeles fue con él. And then he became so very, tan Deseoso, sí, osado, tan audaz. tan osado. Y él se volvió tan audaz de repente. Then he said, okay, great king, Ok, gran rey, dijo entonces, you decided that we have free will. tú decidiste que nosotros tengamos libre albedrío. That means we can choose. Eso significa que podemos escoger. But if we cannot choose because we have to remain in the light, Pero si nosotros no podemos escoger porque sí o sí tenemos que quedarnos en la luz, because you cast us out if we go to the darkness place, porque si nos vamos a la oscuridad nos echas, then we don't have free will. entonces no hay That un means libre albedrío. that means you're a tyrant. Entonces tú eres un tirano. And for that reason, my theory is better than yours Por tal razón, mi teoría es mejor que la tuya, because we can coexist. porque podemos coexistir. You see the mentality? ¿Ven la mentalidad? And then he asked him for his throne. Así que él le pidió su trono. Since you're a tyrant Ya que tú eres un tirano and you're casting us out if we try to research the y darkness, nos echas si queremos buscar entre las tinieblas, I am the one that needs to be in the throne. yo tengo que estar en ese trono. And he convinced the angels. That is so intense. Y es tan intenso que convenció a muchos ángeles de esa mentira. All right, go to the last page. Y vamos a la última. So obviously, God cast him out. Obviamente, Dios lo echó. And he says, you got a name of honor to be created. Tú recibiste un nombre de honra al ser creado. Now, no longer will be called Lucifer, Ahora no te llamarás más Lucifer, but Satan, sino Satanás, the enemy of the Creator and his el laws. enemigo del Creador y sus leyes. So we see how, if we see the consciousness of Satan, Así que si podemos ver aquí la conciencia de Satanás, the mindset of Satan su mentalidad is a mindset of duality, es una mentalidad de dualidad, of balance, de balance, of you can have the best of the two worlds. esa que dice que puedes tener lo mejor de ambos mundos, de ambos ámbitos. Why not having everything that God is giving us ¿Por qué no tener todo lo que Dios nos quiere dar? and also the best of the world? Pero también lo mejor que tenga el mundo para nosotros. This is not the mentality of the light. Esta no es la mentalidad de la luz. This is the mentality of Satan. Esta es la mentalidad de Satanás. Now, Ahora, remember in Philippians, it says that let us have the same mind of Christ. ahora recuerden que Filipenses capítulo 2 dice, haya en nosotros en la misma mente, el mismo sentir que Cristo Jesús. That being in the likeness of God, Que siendo igual a Dios, he left his place to come to the earth. él no vio el ser igual a Dios como cosa que aferrarse y se despojó a sí mismo para venir a la tierra. And he humbled himself in the form of man. Y se humilló a sí mismo haciéndose hombre. If I continue reading the book of Melchizedek, Si yo continúo leyendo el libro de Melquisedec, it's really very revealing, and you have
to really see this in the spirit. Es muy revelador y realmente hay que verlo en el espíritu. And you have read many times that Jesus was no sé si inmolado before it was He was slain. he was slain before the foundation of the world. Hemos leído muchas veces que Jesús fue inmolado antes de la fundación del mundo. So how does this happen? ¿Cómo ocurrió esto? It doesn't say he was crucified. No dice que fue crucificado, He was slain before the foundation of the world. dice que fue inmolado antes de la fundación. And the book of Melchizedek gives us the light to understand this. Y el libro de Melquisedec nos da luz para entender este punto. Because Jesus himself left the throne of his kingdom Porque Jesús mismo dejó el trono de su reino and went to this place that was deformed, dark, full of terror. y él mismo fue a este lugar que estaba vacío, deformado y lleno de terror. And he came as the water of life. Y vino como el agua de la vida. And as the water of life, he left his throne Y como el agua de la vida dejó su trono and penetrated this voidless y place penetró este lugar sin vacío to fill with his waters para llenar con sus aguas the depths of the abyss. las profundidades del abismo. And this is exactly what he did when he came in the flesh. Y esto es exactamente lo que él hizo cuando vino en carne. And the waters of God is the righteousness of God. Y las aguas de Dios son la justicia de Dios. Y la rectitud. Y la rectitud de Dios. Amen. So these waters of righteousness Así que estas aguas de rectitud cover the void cubrieron todo el vacío and covered the deep. y cubrieron todas las profundidades. And we read in Genesis how this void was covered with water. Y leemos en Génesis cómo el vacío fue cubierto por las aguas. Amen. So these waters are Jesus Así que estas aguas son Jesús mismo, that was slain before the foundation of the world. el cual fue inmolado antes de la fundación del mundo. And it is so incredible the wisdom of God Y la sabiduría de Dios es tan increíble that Jesus came as the waters of life que Jesús vino como las aguas de la vida to give his life. para dar su vida. And from this place, Y desde este lugar, that was the place of horror, que era el lugar del horror, it was the place that Enoch says, a place that was so terrific, desolate. ese lugar que Enoch describe como terrorífico y desolado, That is the place where he decided to establish his throne. y fue en ese lugar donde él determinó establecer su trono. And it is from that deformless place Y es en ese lugar sin forma that he was going to create the earth que él empezó a crear una tierra with new creatures, con criaturas nuevas, in which he was going to become one of them. en el cual él iba a ser parte de una de ellas, él iba a ser una de ellas un día de mañana. And he formed us from the dust Y nos forma desde el polvo of that terror place. de ese lugar de terror. That is the greatness of Jesus. Esa es la grandeza de Jesús, That being the king, que siendo él el rey, he took the form tomó la forma of this dust of terror and de darkness. ese polvo de oscuridad y terror. So through that human Y a través Person. de esa persona humana that was called Jesus, que se llamaba Jesús, he could defeat the whole kingdom of darkness. y venció todo el reino de las tinieblas. So if we understand this principle Así que si entendemos este principio as two different places, como dos lugares muy diferentes, the place of the light, el lugar de la luz, the place of truth, el lugar de la verdad, and this voidless, darkness, formless y place. este lugar sin forma, oscuro y vacío. And from this place of darkness, Y desde este lugar de oscuridad y vacío, Satan established his kingdom of good and evil. Satanás ahí estableció el trono y su reino del bien y del mal.
And that was symbolized in one tree. Y eso fue simbolizado en un árbol. The tree that represents where do we feed from. El árbol que representa de dónde nosotros nos alimentamos. Where we get our satisfaction. ¿De dónde viene nuestra satisfacción? Where do we get our wisdom ¿De dónde from? viene nuestro conocimiento y sabiduría? A theory that understands good and evil. Una teoría que entiende el bien y el mal. So, when Jesus comes to the earth as the light of this world, Así que cuando Jesús viene a la tierra como la luz de este mundo, he comes in a wisdom that is completely opposite to this theory of Satan. Él viene en una sabiduría que es exactamente opuesta a esta teoría de Satanás. And he gives commandments that are against the logic. Y Él da mandamientos que están en contra de la lógica. Amen. Remember this theory of good and evil, this was founded on logic. Recuérdense que esta teoría del bien y del mal estaba fundamentada en la lógica. So Jesus comes as the light, and he gives commandments that are so illogic to the world system. Así que Jesús viene como la luz y comienza a dar mandamientos que son tan ilógicos para el mundo. So in this world of darkness, he says, I give you only 2 commandments. Así que Él llega a este mundo de oscuridad y dice, les doy 2 mandamientos. You shall love the Lord thy God with all your heart, with all your strength, with all your being, Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todas tus fuerzas y con toda tu alma. and your neighbor as yourself. Y a tu prójimo como a ti mismo. Now, this is the opposite of selfishness, Eso es exactamente lo opuesto al egoism, egoísmo. to be self-centered, Es de estar centrado en uno mismo. to be occupied with everything that concerns me. Estar ocupado todo el tiempo en todo lo que es relativo a mí. So here we see that his commandments are truth, Acá vemos que sus mandamientos son la verdad. and the truth is the light Y la verdad es la luz. that is going to dismantle all this La darkness. luz que va a desmantelar toda tiniebla. Now, the kingdom of darkness Ahora, el reino de las tinieblas, that was formed in this theory of good and evil que fue formada en esta teoría del bien y del mal, was created in the void. fue creada en el vacío. Amen. Amén. And the void needed to supply a fake substance Y el vacío necesitaba presentar una sustancia falsa that looked like the truth, que se viera como la verdad. because no one was going to follow this voidless, darkness, terrorific thing. Porque nadie iba a seguir algo vacío, terrorífico y oscuro. So he needed to blind the understanding of people Para ello necesitaba cegar el entendimiento de las personas so they can live in the void para que se pueda vivir en este vacío. versus God, Versus Dios, to live in the truth, que para vivir en la verdad, to live in the substance, para vivir en la sustancia verdadera, to live in whatever is whole, es para vivir en lo que es completo. en toda la Plenitud. en toda la plenitud, en toda la totalidad. Amen. So I want you to see Así que quiero que vean that even though we see this world system like functional, aunque nosotros vemos el sistema del mundo como si fuera funcional, in reality is a void. en realidad es vacío. And wherever we have our own worlds, and Emerson puts it very nicely, Y así como Emerson lo pone muy bien, en todo lugar donde tengamos nuestro propio mundo, and it's like a bubble, y que es como una burbuja, and there we create everything that happens to y us. en esa burbuja está creado todo lo que nos ocurre y pensamos y creemos, And we have formed an image of ourselves in that bubble. en la cual también está la imagen que nosotros nos hemos formado de nosotros mismos. But if it is formed from the concepts of this world, Pero si todo eso está formado del concepto de este mundo, then it creates a void in your soul. entonces esto crea el vacío en tu alma. And wherever there is void, Y donde sea que hay vacío, there is fear. hay temor. Wherever there is a void, there is darkness. Donde hay vacío, hay oscuridad. Where there is darkness, there is
chaos and disorder. Donde hay oscuridad, hay caos y desorden. And that translates to the physical body. Y eso se traduce luego al cuerpo físico. That's why wherever we have wrong foundations, Por eso que donde hay unos fundamentos errados, like a character of rejection, como por ejemplo un carácter de rechazo, a character of survival, un carácter de I supervivencia, have to survive in this world. tengo que sobrevivir en este I mundo. have to O sea, demonstrate to everybody that I am someone. tengo que demostrarle a todo el mundo que soy alguien. I have to make them more money. Tengo que hacer más dinero. I have to be a name in society. Tengo que tener un nombre en esta I sociedad. have to have status. Tengo que tener algún estatus. And we create a persona. Y creamos esa persona. And I love how Emerson described it in his class last 2 weeks. Y amo como, me gustó tanto como Emerson lo describió la semana pasada. Because we really created a persona that doesn't exist. Porque realmente creamos una persona que no existe. It's a creation of the void. Es una creación del vacío. And it's absolutely empty. Y está vacía. And wherever there is these voids, Y donde sea que está este vacío, that's where your fears are located. ahí están tus temores. The greatest fear is the fear of death. Y el mayor temor, el temor a la muerte. Because the fear of death Porque el temor a la muerte is founded from the kingdom of death, está fundamentado sobre el reino de la muerte. in the alternative to the light. La alternativa a la luz. Or you shall not die. Tú no te vas a morir. You shall be like gods. Vas a ser como Dios. Eat of this fruit. Come de este fruto, no morirás. It doesn't matter that you function in the system of the world. No importa que sigas funcionando en el sistema del mundo. Nothing is going to happen to you. No te va a pasar nada. And then you start to get sick. Pero empiezan las enfermedades, Then you start to have all kind of problems. todos los tipos de problemas. You start having problems and hating a lot of people, Empiezas a llenarte de odio por las personas, or resentment, por resentimiento, or you hold something against them o tienes guardadas cosas en contra de otras personas, because the foundations are wrong. porque los fundamentos son incorrectos. Remain in me, says the Lord. Permanece en mí, dice el Señor. Remain in my word, Permanece en mi palabra, dice el Señor. and you shall ask whatsoever, and it will be given to you. Y pide lo que quieras y te será dado. So, remain in my word. Permanece en mi palabra. And he says, love your enemies as you love yourself. Él dice, ama a tus enemigos como te amas. Love your neighbor. Ama a tus vecinos, ama a tu prójimo. This is not a choice. Esto no es algo que yo puedo escoger hacer. It is the commandments Es- of the word. Es un mandamiento de la palabra. If you don't remain in his word, Si no permanecemos en su palabra. oh, but I read the Bible all the time. Pero yo leo la palabra siempre. Oh, I receive revelations. Yo siempre recibo revelación. Oh, I see angels. Veo ángeles. If you don't remain in Sí. the truth, Pero si no permaneces en la verdad, the voids advance inside of you. los vacíos avanzan dentro tuyo. The same way Jesus, as the waters of life, Así como Jesús, como el agua de la vida, entered the void and the formless earth, entró en ese vacío y esa tierra sin forma. his amazing grace and love, Su amor y su gracia tan maravillosos they enter and supply with substance of light every void. entrarán y llenarán todo vacío con la luz. But you have to die to this persona you have created, Pero para eso hay que morir a esa persona que has creado. this persona that has to live in a survival mode. Esa persona que tiene que estar en modo supervivencia todo el tiempo. I don't want nobody to hurt me. No quiero que nadie me hiera, me lastime. I don't want to be seen like someone rejected. No quiero que me vean como alguien rechazado. But the truth, Pero la verdad, Jesus, Jesús is the truth. es la verdad. And he was counted with the sinners. Y Él fue contado con pecadores. He was rejected Él fue rechazado. as someone as we turn our face from. Él es alguien de quien tornamos nuestro rostro de Él. He was smitten, he was slaughtered, Él fue golpeado. golpeado, fue lastimado, fue herido.
in everything he did, En todo lo que él hizo, he was not in a survival mode. él no estaba en modo supervivencia. He was in a dying mode. Él estaba en modo muerte, morir. He was manifesting light. Él estaba manifestando la luz. If I am righteous Si soy justo and I am not protecting myself y no me protejo a mí mismo and I'm not in a survival mode, y no estoy en este modo de supervivencia, I am going to produce light. voy a poder producir luz. So everything we die to, Así que todo aquello a lo que morimos and we take that form of the lamb that said nothing y tomamos, before their slaughters. y tomamos esa forma de ese cordero que no dijo nada delante de los que lo iban a matar, la iban a matar. Because it's not a fact of just renouncing to things. Porque no es solamente un hecho de renunciar a algunas cosas, It's taking the form of the lamb. es tomar la forma de cordero. Amen. Amén. In the system of good and evil, En el sistema del bien y del mal we start arguing. nos ponemos a discutir, We start to fight against one another peleamos unos con otros, because I have to be right. porque yo tengo que tener la razón. Jesus never fought for being right. Jesús nunca peleó por tener la razón. As a lamb, he said nothing. Como un cordero, dijo nada. He established the truth. Él estableció la verdad. And if they wanted to tell him whatever, he did not went, oh, no, I'm sorry. But I don't do miracles because of Beelzebub. Y si le querían decir algo, él no dijo, no, yo hago milagros por Belcebú. He was not defending himself. Él no se defendía a sí mismo. He was just establishing truth, Él establishing solamente truth. establecía la verdad, establecía la verdad. And in his greatest grace, Y en su gracia más grande, he was loving every person that was persecuting him. amaba a aquellos que le perseguían. Even those he was calling, you are the sons of lie. Aún a aquellos que llamó hijos de la mentira. You are from your father, the devil, Ustedes son hijos de su padre el diablo, aún a ellos. because you lie. Porque ustedes mienten. So, lying Entonces mentir is the essence es la esencia of this theory that Satan created as the theory of good and evil. es la esencia de esta teoría que creó Satanás como la teoría del bien y del mal. It was a lie Era una mentira. that he needed to defend, Una mentira que él tenía que defender. a lie that he needed to give substance to. Una mentira a la que había que darle sustancia. Amen. Amén. And then Y luego he creates these lies él crea estas mentiras and he calls it names. y le pone nombres. When the Father in heaven Cuando el Padre en el cielo creates something, crea algo, he gives it a name. él le pone un nombre. That's why he mentioned in the book of Melchizedek, your name will no longer be the light bearer. Por eso es que en el libro de Melquisedec menciona tu nombre ya no será más lucero. You're going to be Satan, the enemy of the Creator. Serás Satanás, el enemigo del Creador. He changed his name immediately Le cambió inmediatamente el nombre because he could no longer function as the light bearer, because otherwise he would be a lie. porque ya no podía más funcionar como el portador de la luz, porque entonces en todo caso sería un mentiroso. Exactly, he was not portraying the light anymore, he was portraying the lies. Ya no llevaba más la luz y estaba portando la mentira, no podía ser llamado portador de luz. So calling is a very important thing in the kingdom of light. Así que poner un nombre es algo muy importante en el reino de la luz. We were known by the Father, Así, fuimos conocidos por el Padre. and the Father puts us a name before the foundation of the world. Y el Señor, el Padre, nos ha puesto un nombre antes de la fundación del mundo. And he calls our name. Y Él llama nuestro nombre. We were born of the truth because once he called our name. Fuimos nacidos de la verdad porque Él llamó nuestro nombre. Amen. Amén. And we responded to that call. Y nosotros hemos respondido a ese llamado. Now we have to be the ones that produce the light. Ahora nosotros tenemos que ser aquellos que producen luz, la luz. But Lucifer knows perfectly that giving name to something creates from the invisible to the visible. Pero Lucifer sabe muy bien que nombrar algo
crea de lo invisible a lo visible. That's why our words are so important. Por eso nuestras palabras son tan importantes. That's why the integrity of our words are so important. Por eso la integridad de nuestras palabras es tan importante. And that's why in this system, they immediately give names to things. Por eso en este sistema inmediatamente se empiezan a nombrar a las cosas. If we're talking about sickness, Por ejemplo, hablando de enfermedad, oh, I went to the doctor, me fui al doctor, dice, and the doctor told me I have a cancer. y el doctor me dijo que tengo un cáncer. The moment you call it, El momento que le pones nombre, it becomes material. se materializa. Because that is the power, the miserable power of Satan. Ese es el miserable poder de Satanás. It was a void Era vacío inside of you. dentro tuyo. You have a lack. Tenías una falta, una necesidad. You have a broken heart. Tenías un corazón quebrado. There was an emptiness Había ahí un vacío that needed to be filled with que Christ. necesitaba ser lleno con Cristo. But you were in panic. Pero tenías temor. And the doctor said you had a cancer. Y el doctor te dijo, tienes cáncer. So instead of being filled with the waters of life, Entonces, en lugar de ser lleno con las aguas de la vida, with the essence of life, con la esencia de la vida, it's filled with a cancer. se llena eso con un cáncer. That's why it's so important not to judge anyone. Por eso es muy importante no juzgar a nadie. Because as you judge someone, Porque cuando juzgas a alguien, you're putting a name to that person. le estás poniendo un nombre a esa persona. He is so and so. Él es así o él es de esta forma. Oh, she is a Jezebel. Oh, ella es una Jezabel. Oh, he is a I don't know what. Él es un tal cosa. And you are creating in the world Estás according to the power of Satan. De esta manera estás creando en el mundo de acuerdo al poder de Satanás. Judge no one, said Jesus. No juzguéis a nadie, dijo Jesús. Judge no one because your words are power No juzguen a nadie porque sus palabras tienen poder and they are being used by Satan. y van a ser usadas por Satanás. And that's why it's written. Y por eso está escrito. You will be judged by every word that comes out of your mouth. Por cada palabra que tú hables serás juzgado. By your word, you will be justified, or by your word, you will be condemned. Por tus palabras serás justificado o por tus palabras serás condenado. You see how important is this? ¿Ven cuán importante es? So, the kingdom of light, if we're to become light, Así que el reino de la luz, si nosotros vamos a convertirnos en luz, we have to really pay attention to this word. verdaderamente tenemos que prestar mucha atención a esta palabra. Because if he said that, Porque si Él lo dijo, that is the truth. esa es la verdad. And the Bible is worthy to be believed. Y la Biblia es digna de ser creída. And when I started this class, I said there are so many things that are written by Jesus the Messiah. Y yo cuando empezamos esta clase dije que hay tantas cosas escritas que dijo Jesús el Mesías That are no longer important in our church atmosphere today. que hoy ya no son importantes en la atmósfera de la iglesia. And that's why the Father is calling a generation of light. Y por eso el Señor, el Padre, está llamando a una generación de luz. And He's calling you to become a generation of Y light. te está llamando a que seas una generación de luz. A generation that considers His words Una generación que considera sus palabras as gold, como oro, as the wisdom como la sabiduría that is going to take you to become the light. que te va a llevar a ser luz. And we're going to go from a concept Y vamos a pasar desde un concepto to the essence of the substance of the kingdom. a la esencia de la sustancia del reino. Amen. Amén. Come with me to James Vamos a Santiago, 4:10. capítulo 4, verso 10. It says, humble yourselves in the sight of the Lord, Humillaos delante del Señor, and He will lift you up. y Él os exaltará. Do not speak evil of one another. Hermanos, no murmuréis los unos de los otros. Brethren, he who speaks evil of a brother and judges his brother speaks evil of the law and judges the law. Wow. El que murmura del hermano y juzga a su hermano, murmura de la ley y juzga a la ley. But if you judge the law, you are not a doer of the law, but a judge. Pero si tú juzgas a la ley, no eres hacedor de la ley, sino juez.
And it says, I'm going to read 3:13. Y en el capítulo 3, versículo 13 dice, Who is wise and understanding among you? ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Let him show by good conduct that his works are done in the meekness of wisdom. Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. In the meekness of wisdom. En la mansedumbre de la sabiduría. You see how opposite it is, one kingdom from the other? ¿Ven cuán opuesto está un reino del otro? A kingdom of strife, of stress, Un reino de estrés y de pelea y de lucha versus a kingdom of humility and meekness. versus un reino de humildad y mansedumbre. Mansedumbre. It says, but if you have bitter envy and self-seeking in your hearts, do not boast and lie against the truth. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad. This wisdom does not descend from above, but is earthly, sensual, demonic. Porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino es terrenal, animal y diabólica. For where envy and self-seeking exist, confusion and every evil thing are there. Porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. But the wisdom that is from above is first pure, Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, then peaceable, después pacífica, gentle, amable, willing to yield, benigna, full of mercy llena de misericordia and good fruits, y de buenos frutos, without partiality and without hypocrisy. sin incertidumbre ni hipocresía. Now, the fruit of righteousness is sown in peace by those who make peace. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. So here we see also the two wisdoms, the two trees. Así que aquí también se ve las dos sabidurías, los dos árboles. And I feel from God Y yo siento de parte de Dios such a powerful call from heaven un llamado tan poderoso desde los cielos, to enter into the knowledge of the Father, de entrar en el conocimiento del Padre, to enter into the knowledge of the light, entrar al conocimiento de la luz, to truly be transformed by the light. verdaderamente ser transformados por la luz. And I call you, each and every one that are listening and will listen to this class, Y yo les llamo ahora a todos los que están escuchando y los que van a escuchar esta clase, to make a commitment with the light, que hagan un pacto con la luz, not to be anymore a person that just get concepts, de ya no ser más una persona que solamente obtiene conceptos, but to truly be transformed by the truth of the word, sino que verdaderamente ser transformados por la verdad de la palabra. that the world could see some people that are different, Que el mundo pueda ver gente diferente, that the world system of this that is among us can see people that truly manifest light, que este mundo, que este sistema que está alrededor nuestro pueda ver gente de luz, because we're not defending ourselves, porque no nos estamos defendiendo a nosotros mismos, because we're dying to everything that the world system has built in us. porque morimos a todo lo que el mundo ha construido en nosotros. And I was meditating the other day, Y estaba meditando el otro día and I was in the forest, y estaba en el bosque, and the Lord says, when you bring something to death in your life, y el Señor me decía, cuando tú traes algo a muerte, cuando matas algo en tu vida, when you bring something to the cross, cuando traes algo a la cruz, when you understand that you really need to crucify this of your character, of your persona, or whatever you are, cuando tú entiendes que hay algo que tienes que verdaderamente crucificar en tu carácter o tu persona, it is very important that everything that dies in you es muy importante que todo lo que muere en ti enters the power of resurrection. entre al poder de la resurrección. Otherwise, your sacrifices De otra manera, tus sacrificios smells like death. huelen a muerte. So we need to go to the cross, Así que necesitamos ir a la cruz, but don't remain there.
pero no permanezcas ahí. You have to enter the realm of the light, Hay que entrar al ámbito de la luz, the realm of resurrection. el ámbito de la resurrección. So wherever we have died to ourselves, Entonces, donde hemos muerto a nosotros mismos, resurrection can rise up. que se levante y manifieste la resurrección. Then the fragrance of the cross will manifest. Entonces la fragancia de la cruz se va a manifestar. The fragrance of the cross is the resurrected Christ. La fragancia de la cruz es el Cristo resucitado. This is not a concept. Esto no es un concepto. This is not a revelation. Esto no es una revelación. This is the truth Esta es la verdad that we need to live by, que tenemos que vivir por ella. because there is a dying world Porque hay un mundo que se muere, that needs us que desperately, necesita desesperadamente de los hijos, that needs a generation of the sons of light. que necesita una generación de hijos de luz. And as you're hearing this today, Y mientras estás escuchando esto hoy, hear the call of your name in heaven, escucha cómo es tu nombre llamado desde los cielos, because I can hear it. porque yo lo puedo escuchar. I can hear the Father Puedo escuchar al Padre just calling your name, llamando tu nombre, calling your name, llamando tu nombre, calling your name, llamando tu nombre, so you will respond para que respondas as a son of como light hijo de luz. in the name of Jesus En el nombre de Christ. Jesucristo, I release the light. suelto la luz, I release the truth. suelto la verdad, I release the urgency of change. suelto la urgencia de cambio, I release the kingdom of God suelto el reino de los cielos, that will be so attractive and so bright to you que sea tan atractivo, tan brillante para ti, that you will hate this world que system, vas a odiar y aborrecer este sistema del mundo, that you will hate the way Satan operates in this world que system, vas a aborrecer la manera que Satanás se mueve en el mundo, and that the wisdom of God will be born in you, y que la sabiduría de Dios crezca, nazca en ti, and you as a bearer of his light, y tú como portador de su luz you shall change atmosphere, places, people. comiences a cambiar atmósferas, lugares, personas. And I ask the Lord to reveal the voids inside of you, Y yo pido al Señor que revele los vacíos dentro tuyo, that they will be filled today que sean llenos hoy with the life of Christ, con la vida de Cristo, that is his light. que es su luz. Allow him to fill every void Permítele que empiece a llenar todos tus vacíos with the power of his living con waters. el poder de sus aguas vivientes. Allow him to say, let it be light in every void inside of you. Permítele que Él pueda decir que sea la luz en cada vacío dentro tuyo, In the name of en el Jesus. nombre de Jesús. Hallelujah. Father, we thank you for this class. Padre, gracias por este tiempo de clase. We thank you for these students. Gracias por cada uno de los And estudiantes. I seal the word that you have spoken, Y sello la palabra que tú has hablado so it will reproduce. para que sea It reproducida, will bear fruit. para que dé frutos. And I bless my brothers and my Y sisters. bendigo a mis hermanos y mis hermanas. Amen. Amén. So we didn't charge for this class No cobramos por esta clase because I believe it's part of the light porque yo creo que parte de la luz and it's part of the work that the Lord is going to do in this class. y es parte de la obra, del trabajo que va a hacer Dios a través de estas clases. That you understand that He's giving you the best of Himself Que tú entiendas que Él te ha dado lo mejor de sí mismo and that you will honor Him. y que tú le honras. That you can come to Him with an offering of honor. Que tú puedes acercarte a Él con una ofrenda de honor. And this way, this word will grow inside of you. Y de esta manera, esta palabra va a crecer dentro tuyo. When we offer to the Lord, we're telling Him from deep inside Cuando le ofrendamos al Señor, le estamos diciendo de lo profundo de nosotros mismos how thankful we are, cuán agradecidos how much we love Him. estamos con Él y cuánto le amamos. And if it's one of His greatest commandments to love Him with all of our hearts, Y si es uno de sus grandes mandamientos que le amemos con todo nuestro corazón, our hearts needs to be in Him. nuestros corazones tienen que estar en Él. Our treasures needs to be in Him, Y allí nuestros tesoros también tienen que estar en Él. so we can freely give Him. Para que podamos darle con toda libertad. So be touched by God and honor Him today.
que el Señor pueda tocarte y tú puedas honrarle hoy. You see in your screen, En sus pantallas pueden ver entonces, you can give today, the green button, and you can Aparece ahí el give to botón. the Lord today. aparece el botón verde que dice dar hoy, pueden dar, give today, dice. And I know everybody has something to give, Y yo sé que todos tienen algo que dar. because it is a great lie if someone says I have nothing. Es una gran mentira decir no tengo nada. When we say we have nothing, Cuando decimos no tengo nada, is we're saying we have nothing that is ¿cómo dice? Nuestras obras, leftovers. our leftovers. We don't have leftovers. Es como decir que ni siquiera tengo sobras. So everybody has something that is not a leftover. Todos tienen algo que no es una sobra. Otherwise, you will be in a coffin. De todas formas, si no fuera así, estarías en un cajón, estarías muerto. Amen. Amén. So bless the Lord, love Him with all your heart, and we see you next Tuesday. It has been a privilege to be with all of you. Bendigan al Señor, denle con todo su corazón y nos vemos el próximo martes. Ha sido un privilegio estar con todos ustedes. And invite other people to join us Inviten a otras personas para unirse a so este, we can together create a true generation of light. para que juntos podamos crear una verdadera generación de luz. We love you and we bless you. Les amamos y les bendecimos. Amen. Amén.